Bueno, buenas tardes. ¿Cómo andan? Bueno, mi idea es grabar este video como para aclarar un poco las dudas que hayan surgido del trabajo sobre los gobiernos de Rosas de 1829 a 1852. Tienen que escuchar sí o sí el video porque al final del video voy a dar las instrucciones para el próximo trabajo. Bueno, ustedes saben que Rosas es un federal, es elegido en 1829 por la Sala de Representantes, es elegido como gobernador de la provincia. Les cuento que en aquel momento los periodos de gobierno para gobernador de Buenos Aires eran de 3 años, con posibilidad de ser reelectos. Es una posibilidad que por supuesto que tomó Rosas porque fue reelecto varias veces en su segundo gobierno. Si nos vamos un poquito más para atrás, sabemos que en 1828 había llegado al poder en la provincia de Buenos Aires el primer federal gobernador llamado Manuel Dorrego, quien fue injustamente asesinado por el levantamiento de un militar unitario llamado Lavalle. A partir de allí, y con una conmoción importante en la provincia, Rosas interviene. Es un personaje muy conocido. Rosas es estanciero, terrateniente, es ganadero. Es una persona bueno, con bastantes recursos que, como para garantizar la paz y el orden en la provincia, siempre estaba subsidiando o enviando recursos a sus compañeros federales. En 1829, y como para garantizar el orden y terminar con las guerras civiles de una vez por todas, que tanto mal le hacían a la provincia y a la economía de la provincia, se lo elige como gobernador. El primer gobierno de Rosas está cruzado por las guerras civiles con los unitarios. Rosas, para 1831, termina de liquidar a la Liga Unitaria, que se encontraba en ese momento, se encontraba liderada por General Paz y por otros gobernadores de otras provincias que eran unitarias. Por primera vez el litoral, junto con Buenos Aires. Cuando hablo del litoral hablo de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes y Buenos Aires. Tienen todos gobernadores federales. Van a firmar un pacto federal, un pacto de una alianza defensiva, una alianza comercial, donde se invita también al resto de las provincias a unirse a este pacto. Va a ser una especie de acuerdo o una especie de constitución como para empezar a organizar el país bajo el sistema federal. Recuerden que el sistema federal hace referencia a respetar las autonomías y las independencias de las provincias. O sea, cada provincia se maneja bajo sus leyes, sus reglas, elige sus propios gobernadores, que llamamos caudillos, y firma tratados interprovinciales con sus provincias vecinas. ¿Por qué hay que firmar tratados interprovinciales? Porque todavía no hay Constitución Nacional. Constitución Nacional no hay todavía hasta 1853, pero para eso falta un montón. Entonces digamos que se firma este pacto federal. Rosas se enfrenta a la Liga Unitaria. Rosas va imponiendo su política muy dura, digamos, como para garantizar el orden y la estabilidad económica de la provincia de Buenos Aires. Rosas es un personaje fundamental en la historia argentina, pero no es presidente. Siempre caemos en esa duda si Rosas fue presidente o no. Rosas no fue presidente porque no había gobierno central. Estamos, recuerden, sin gobierno central y con las autonomías provinciales. O sea, cada provincia se manejaba a sí misma y nos llamamos la Confederación Argentina. En 1832 Rosas no es reelecto porque sus propios compañeros de la Sala de Representantes no quieren que Rosas vuelva a tener las facultades extraordinarias. ¿Qué son las facultades extraordinarias? Tienen que ver con darle todo el poder a Rosas para gobernar, para sancionar leyes y para impartir justicia. Las facultades extraordinarias también le dan a Rosas el mando de representar a las Provincias Unidas o a la Confederación ante el exterior. ¿Sí? Nuestras Provincias Unidas, nuestro país,
comercia mucho con Inglaterra, comercia mucho con Francia, le vendemos carne ovina, cueros, por lo cual sí o sí tiene que haber una persona que sea la encargada de llevar adelante las relaciones exteriores. En 1832, Rosas se retira del gobierno, ya que no es reelecto por sus compañeros. Rosas durante esos 3 años se va a encargar de llevar adelante la primera campaña al desierto, una campaña al desierto, digamos, que tenía que ver con no irse al desierto, sino extender la población, extender el territorio, ¿sí?, del hombre blanco criollo, de la autoridad, extender la frontera hacia el sur de la provincia. Rosas llega hasta Bahía Blanca, ¿sí?, poblado por la autoridad, en aquel momento en los gobiernos de Rosas, hasta Tandil. Después de 1832 se extiende la línea de frontera hasta el sur de la provincia de Buenos Aires. El resto, digamos la Pampa, Neuquén y el resto de las provincias del sur que hoy conocemos como Patagonia, está habitada por supuesto por pueblos originarios, pero no por la autoridad argentina, por el Estado. En 1835 las guerras civiles entre unitarios y federales continúan. Un gran aliado y amigo de Rosas llamado Quiroga, quien había sido gobernador también de una de las provincias del norte, es asesinado. Rosas y la Sala de Representantes, o sea, sus compañeros ganaderos, estancieros, líderes políticos, tienen mucho miedo de que vuelvan las guerras civiles y de que vuelva la anarquía. La anarquía significa sin gobierno, sin autoridad, y que nuevamente se violen las leyes y el país caiga por la borda. Ante este miedo se elige nuevamente a Rosas y se le van a dar todas las facultades y todos los poderes que Rosas pida. Rosas asume un segundo gobierno muy autoritario. No existe en ese momento la libertad de expresión, no existe en ese momento el buen trato a los opositores, no existen estas prácticas democráticas que tenemos hoy día en nuestro país. Los opositores unitarios son perseguidos, muchos son encarcelados, muchos tienen que ir al exilio. Rosas a partir de 1835 comienza a tener también conflictos con algunos estancieros del sur de la provincia. Rosas también comienza a tener problemas con las provincias del norte y también tiene problemas con las provincias del litoral. Problemas que por supuesto Rosas después va a ir solucionando de a poco. Rosas es una persona que, digamos, se sentaba, negociaba, dialogaba, como para tratar de mantener la estabilidad política, no solamente de la provincia, sino también del resto del país. El gran problema con Rosas es que se quedaba con el dinero de la aduana. El dinero de la aduana del puerto de Buenos Aires quedaba para Buenos Aires y no se repartía con el resto de las provincias. Así que Buenos Aires va a ser la provincia más rica, va a ser la provincia que, por supuesto, se destaque si la comparamos con el resto de las otras provincias. Rosas no permite la libre navegación de los ríos. Recuerden estas palabras: no permite la libre navegación de los ríos, por lo cual toda la mercadería que viniera de Inglaterra, de Francia o de algún país europeo descargaba en Buenos Aires y no se les permitía que los barcos extranjeros suban por el Paraná y el Uruguay. ¿Y qué tiene que ver esto? Tiene que ver con que toda la mercadería que descarga en Buenos Aires paga impuestos. Entonces los barcos extranjeros le pagan impuestos a Rosas y Rosas se queda con la plata de los impuestos, por lo cual la mercadería, si paga impuestos en Buenos Aires, no paga impuestos en el resto de las provincias. O sea que Rosas se queda con la mercadería y la mandaba cuando quería y cuando podía. Las provincias del litoral le exigen a Rosas que deje entrar a los barcos extranjeros, que los deje subir por los ríos Paraná y Uruguay para que descarguen en sus puertos. Rosas no lo va a permitir esto hasta el fin de su mandato. Para tratar de calmar las aguas, lo que hacía era subsidiar
con dinero, con millones de cabezas de ganado, a sus compañeros del litoral y mantenía y piloteaba las crisis que tenía con el resto de los gobernadores. En 1835, Rosas sanciona la ley de aduanas. Es la primera ley que protege la economía argentina, protege la economía de las provincias unidas de la Confederación, lo que hoy día llamamos la Argentina. No permite que entren mercadería que acá se producía. ¿Para qué íbamos a dejar entrar arroz o azúcar si acá en el norte del país se producía arroz o azúcar? ¿Para qué vamos a dejar entrar trigo de otros países si acá en Buenos Aires se produce trigo? Por lo cual es una ley proteccionista que lo convierte a Rosas en el padre de la industria nacional, porque a partir de que valoramos los productos que tenemos acá en nuestro país, vamos a empezar a industrializar de a poco, muy de a poquito, nuestra provincia y al resto de las provincias del interior. Esto le cae muy mal a Francia y a Gran Bretaña, porque Francia y Gran Bretaña no podían comerciar ciertos productos que antes traían libremente. Por lo cual comienzan los problemas con las dos potencias mundiales más importantes hasta ese momento, que eran Francia e Inglaterra. Tenemos dos bloqueos, un bloqueo francés y un bloqueo anglo-francés. Quiere decir, entre autoridades francesas e inglesas, el más duro, este fue en 1838 hasta el 45 más o menos. Estos bloqueos, digamos, trajeron muchas pérdidas económicas para Buenos Aires, para el resto del interior. Lo que también quieren los ingleses y franceses es exigirle a Rosas también la libre navegación de los ríos, que ellos querían subir por el río Paraná y Uruguay para comerciar con otras provincias como Entre Ríos, como Corrientes, como Santa Fe. Rosas se opone durante años y bueno, finalmente sucede la batalla tan conocida llamada Vuelta de Obligado en 1845. Esta batalla, digamos, es ganada por los británicos y los franceses, pero sin embargo, cuando los británicos y franceses, después de una batalla ahí cerquita de San Pedro, logran pasar por los ríos, cuando suben a las provincias que querían subir para comerciar, se encuentran con que hubieran preferido seguir comerciando con Buenos Aires porque estas provincias no le ofrecían lo que ellos querían comerciar. Rosas queda bien parado, termina, digamos, amigándose con Inglaterra, con Francia, vuelven nuevamente a comerciar y a ser amigos de Argentina. Rosas a partir del 1845 ya está promediando sus últimos años de gobierno. Recuerden que tiene todo el poder de legislar, de ejecutar sus leyes y de impartir justicia. La oposición era muy dura, pero a la vez también muy perseguida. En este momento muchos gobernadores propios federales, compañeros, también se ponen en contra, porque bueno, sienten que ya han pasado 15, 17 años de gobierno de Rosas. Rosas no quiere sancionar una constitución, Ustedes como tarea me tienen que explicar por qué Rosas no quiere sancionar una constitución, si bien él había firmado un pacto federal y él tenía muchos compañeros federales que sí querían sancionar una constitución. ¿Por qué él no quería? Y en 1851, como ustedes saben y bien me lo escribieron, un gobernador de Entre Ríos, antiguo aliado de Rosas, llamado Urquiza, se va a aliar con los peores enemigos de Rosas para derrocarlo. Lo logra derrocar en 1852 en la famosa batalla de Caseros, y este gobernador de Entre Ríos, Urquiza, entonces termina convirtiéndose en el nuevo líder federal y en la figura más importante de la Argentina a partir del derrocamiento de Rosas. Urquiza necesita liberar la navegación de los ríos, necesita que las aduanas, particularmente la de Buenos Aires, se nacionalicen para que repartan el dinero de Buenos Aires. Urquiza necesita firmar una constitución y todo lo que necesite Urquiza
se va a dar a partir de 1852. La tarea que tienen que hacer ustedes es responderme la pregunta que previamente les dije, y aparte les voy a mandar un trabajo sobre el periodo 1852 al 62 que tiene que ver con el gobierno de Urquiza y cómo se organiza el país a partir de ahora.